Desde la arena de los supervivientes que desafiaron todas las apuestas de la industria. Hay vehículos que, el mismo día de su presentación, fueron recibidos con risas, críticas despiadadas o simplemente con la profecía de que serían un fracaso absoluto que desaparecería antes de la siguiente Navidad. No estamos aquí para hablar de éxitos instantáneos, sino de esos 20 coches que fueron sentenciados a muerte por los expertos y que, sin embargo, se negaron a morir, manteniéndose en las líneas de producción durante décadas mientras sus críticos terminaban en el olvido. Es la historia de cómo la terquedad de un diseño o la necesidad de un pueblo pueden ser más fuertes que cualquier tendencia de moda pasajera. Resulta irónico ver cómo algunos modelos que nacieron como soluciones temporales, parches de emergencia o simples experimentos de bajo costo, terminaron convirtiéndose en los pilares de sus marcas durante más de 40 años. Estos coches no tenían la tecnología más puntera ni el diseño más aerodinámico, pero poseían algo que los ordenadores de hoy no pueden calcular: una conexión indestructible con la realidad de sus conductores. Son máquinas que sobrevivieron a crisis del petróleo, a cambios de gobierno y a revoluciones tecnológicas, manteniéndose fieles a su esencia de metal y aceite, mientras el resto del mundo cambiaba de forma frenética a su alrededor. Suscríbete ahora para no perderte ninguna curiosidad sobre el mundo del motor y dale a la campanita para que te avisemos de todo. Hablamos de todoterrenos que empezaron como herramientas de granja y terminaron siendo símbolos de estatus en pleno siglo XXI, o de utilitarios tan básicos que parecían juguetes, pero que motorizaron a continentes enteros durante generaciones. La verdadera magia de estos 20 elegidos es su capacidad para ignorar el paso del tiempo, como si las leyes de la obsolescencia programada no se aplicaran a sus motores de hierro fundido. Vamos a diseccionar estos casos de longevidad extrema donde el "esto no va a funcionar" se convirtió en un "no podemos dejar de fabricarlo", porque el público simplemente se enamoró de su sencillez o de su robustez inigualable. Ajusta bien tu reloj, porque vamos a entrar en un bucle temporal donde las décadas pasan pero el coche sigue siendo exactamente el mismo. Es un homenaje a la resistencia mecánica y a la visión de unos ingenieros que, quizás sin saberlo, crearon algo tan perfecto para su propósito que el progreso no pudo encontrar una forma de mejorarlo sin arruinarlo. Prepárate para conocer a los inmortales del asfalto, esos 20 vehículos que enterraron a sus competidores más modernos y que hoy siguen rodando, recordándonos que lo que está bien hecho no necesita cambiar cada 4 años para seguir siendo relevante. Entrar en este relato es aceptar que a veces lo más simple es lo más eterno. Analizaremos cómo vehículos que hoy parecen piezas de museo se mantuvieron a la venta en concesionarios oficiales hasta hace muy poco, desafiando normativas de seguridad y emisiones con una sonrisa de cromo, desde leyendas que nacieron en la posguerra hasta modelos que se convirtieron en la columna vertebral de países en desarrollo. Arrancamos esta lista de inmortales con el Land Rover Defender, un coche que nació en 1948 como un simple tractor con carrocería para ayudar a los granjeros británicos a reconstruir su país. Nadie en la fábrica pensó que ese diseño cuadrado, remachado a mano y con asientos que parecían banquetas de cocina, seguiría fabricándose casi sin cambios durante 67 años. Se convirtió en el explorador del mundo, el coche que llegaba donde los demás se daban la vuelta, y su silueta de caja de zapatos terminó siendo un símbolo de estatus que los millonarios preferían antes que a un deportivo italiano. Fue la victoria de la función sobre la forma. Un veterano de guerra que se negó a jubilarse hasta que las leyes modernas lo obligaron a bajar la persiana. En una situación similar de longevidad absurda tenemos al Mercedes Clase G, que en 1979 fue lanzado como un vehículo militar rudo para el ejército iraní. Los críticos de la época dijeron que era demasiado tosco y caro para el mercado civil, vaticinando que desaparecería en menos de una década frente a rivales más refinados. 47 años después, el Clase G no solo sigue vivo, sino que es el modelo más deseado de la marca, con motores de 800 caballos y un precio que marea a cualquiera. Es el único coche del planeta que ha pasado de ser un soldado raso con botas de barro a ser el rey de la alfombra roja sin haber cambiado ni un solo ángulo de su carrocería original. Luego aparece el Volkswagen Escarabajo, pero no el que todos conocemos, sino su versión mexicana que se mantuvo en producción hasta el año 2003. Mientras el resto del mundo ya viajaba en coches con computadoras y bolsas de aire, en las calles de Ciudad de México se seguían estrenando estos motores de aire que rugían como si estuviéramos en los años 50. Fue un error de la lógica industrial que un diseño de la preguerra sobreviviera al cambio de milenio, pero su fiabilidad mecánica y su facilidad de reparación lo convirtieron en el alma de un país entero. Fue el coche que enterró a todos sus sucesores modernos, demostrando que cuando algo funciona, el progreso es solo una opinión.
no podemos olvidar al Morgan Plus 4, un deportivo inglés que se fabrica hoy en día exactamente igual que en 1950, incluyendo un chasis de madera de fresno. Es el fósil viviente de la industria, una máquina que ignora que el hombre llegó a la luna o que existe el Internet. Nadie creía que una empresa familiar pudiera sobrevivir vendiendo coches de madera en el siglo XXI, pero la lista de espera para comprar uno es más larga que nunca. Es el triunfo de la nostalgia sobre la eficiencia, un coche que te obliga a conducir como lo hacía tu abuelo y que ha sobrevivido a todas las crisis financieras gracias a su descarada falta de modernidad. Finalmente, el Lada Niva ruso es el todoterreno que el tiempo olvidó en un garaje de Siberia en 1977. Fue el primer coche de su tipo con una carrocería monocasco, algo muy avanzado para su época. Pero lo que nadie esperaba es que siguiera vendiéndose hoy, casi 50 años después, con el mismo interior de plástico duro y los mismos ruidos de transmisión. Ha sobrevivido a la caída de la Unión Soviética y a la llegada del capitalismo salvaje sin despeinarse, siendo el coche preferido de quienes necesitan ir al fin del mundo y volver sin que un sensor electrónico les arruine el viaje. Es la prueba de que el frío y el acero ruso son una combinación que no entiende de fechas de caducidad. Dale un buen me gusta al contenido si te está sorprendiendo esta lista y compártelo con ese amigo que cree que su coche nuevo es el más innovador del mundo. Pero como en toda historia de resistencia, el éxito prolongado suele nacer de una sencillez que raya en lo espiritual. El Toyota Land Cruiser Serie 70 es el ejemplo perfecto de una máquina que decidió que 1984 era el año ideal para detener el tiempo. Mientras el resto del mundo se llenaba de pantallas, este tanque indestructible se mantuvo fiel a su mecánica de hierro, siendo hoy el preferido de ejércitos y organizaciones humanitarias en los terrenos más hostiles del planeta. Nadie apostaba por un coche que se siente como un camión de carga, pero su capacidad para funcionar con el peor combustible del mundo lo ha mantenido en las líneas de montaje durante 4 décadas de gloria. La realidad es que la supervivencia depende de ofrecer lo que nadie más se atreve a fabricar, y eso hizo el Hindustan Ambassador en la India. Basado en un diseño británico de los años 50, se fabricó casi sin cambios hasta el año 2014, siendo el transporte oficial de políticos y familias durante más de medio siglo. El error de los analistas fue pensar que la llegada de marcas modernas lo mataría al instante. Sin embargo, resistió como un elefante de metal, convirtiéndose en el símbolo de una nación que se movía a su propio ritmo, ignorando las modas globales con una elegancia anticuada. Luego tenemos al increíble Lotus 7, un coche que es básicamente un motor con 4 ruedas lanzado originalmente en 1957. Colin Chapman quería algo ligero y directo, pensando que sería un proyecto pasajero, pero la marca Caterham sigue fabricándolo hoy en día de forma idéntica. Es el coche que se negó a crecer, un juguete para adultos que ha sobrevivido a todas las normativas de seguridad simplemente porque no hay nada que se le parezca en cuanto a sensaciones puras al volante. Incluso el Citroën 2CV, ese paraguas con ruedas diseñado para llevar huevos por un campo arado sin que se rompieran, superó todas las expectativas. Presentado en 1948, los periodistas se burlaron de su aspecto de lata de sardinas, asegurando que nadie querría algo tan básico. Se equivocaron. Se fabricó hasta 1990, sobreviviendo a la modernización de Europa y convirtiéndose en un objeto de culto. Fue la victoria de la inteligencia práctica sobre la estética pretenciosa, un superviviente que demostró que menos es casi siempre más. Terminamos con el Nissan Tsuru, la tercera generación del Sentra que en México se convirtió en una institución imbatible. Mientras el mundo cambiaba de modelo cada 5 años, este coche se produjo desde 1992 hasta el 2017, siendo el rey de las calles. Su mecánica era tan sencilla que cualquiera con una llave inglesa podía arreglarlo, lo que le permitió sobrevivir a modelos mucho más equipados. Fue el coche que se negó a jubilarse hasta que las pruebas de choque modernas obligaron a cerrar una era de fidelidad mecánica difícil de repetir. Resulta inspirador comprobar que, en un mercado obsesionado con la novedad, todavía existen máquinas con la fortaleza suficiente para ignorar las modas y sobrevivir a sus propios creadores. Estos 20 ejemplos son la prueba de que un buen diseño no caduca, simplemente se adapta al entorno como un organismo vivo que se niega a soltar el asfalto. No son reliquias por accidente, sino por mérito propio, demostrando que la fiabilidad y la utilidad real valen mucho más que cualquier campaña publicitaria de un coche que será olvidado en 3 años. La verdadera grandeza de estos inmortales reside en su capacidad para formar parte de la familia de sus conductores durante generaciones enteras. Desde el todoterreno que heredó el nieto del granjero hasta el compacto que motorizó a todo un país,
Su longevidad es un tributo a la ingeniería que fue pensada para durar y no para ser reemplazada. Son los últimos mohicanos de un mundo que ya no fabrica cosas para que duren toda la vida, recordándonos que el carácter se forja con el paso de las décadas y no en el túnel de viento de un laboratorio. Bajamos la persiana de este recorrido por el tiempo con el respeto que se merecen estas máquinas que han visto nacer y morir a cientos de competidores. En un futuro lleno de coches que parecen teléfonos con ruedas, siempre echaremos de menos la honestidad de un motor que solo necesita gasolina y un poco de cariño para seguir rodando otros 50 años. Nos vemos en la próxima ruta, donde seguiremos buscando los secretos que permiten a ciertos metales burlarse de la vejez. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por el tiempo, y no olvides dejar tu comentario diciendo cuál de estos coches te comprarías si tuvieras una máquina del tiempo.